Hola, bienvenidos a tu canal, nuestro canal, Latidos de Fe. Un canal de católico para católicos, un canal para fortalecer la fe del católico que no ha podido prepararse en cuanto a la sana doctrina. La apologética es una rama muy importante de la teología, es un fundamento, decía el Papa Benedicto XVI, es la columna vertebral de la fe. Entonces, la apologética es interesante y es importantísimo que ustedes la practiquen, no solamente para escucharla, sino para practicarla con las personas de la casa o los amigos que tienen pensamientos un poquito protestantes, poder nosotros contestarles todas las dudas que tengan y así mismo nosotros vamos practicando y vamos aprendiendo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos y te pedimos que estés con nosotros en estos minutos en los que nos regalas para poder entrar en la gran riqueza, en estas mieles que son tu doctrina y que alimentan nuestra alma, nuestro cuerpo y nos dan seguridad. Gracias, Señor, por bendecirnos, amarnos y estar con nosotros. Amén. Nos quedamos con María, José y Jesús. Bueno, hermanos, estamos viendo la transmisión de la revelación divina, ¿cierto? Que Jesucristo realmente es la revelación de Dios, ¿cierto? Que Jesucristo, Él se interesó más porque ellos obedecieran, ¿cierto? Vieran en Él la nueva noticia, la buena nueva salvadora de Dios Padre para nosotros, ¿cierto? Él nunca estuvo interesado realmente en un libro que se llamó Biblia, no, él jamás se interesó por eso. Él quería era que se transmitiera lo que él estaba enseñando y lo que él hacía, ¿cierto? Porque Jesucristo fue él siempre, lo que él hacía, lo decía, y lo que él decía, lo hacía. Él nunca fue contrario a sus principios, ni siempre fue muy coherente. Y ha sido coherente, por eso la iglesia es coherente como su fundador. A ver, hay un libro emanado del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum. En el número 7 nos dice lo siguiente, dice: Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todo el mundo el Evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta. ¿Dónde podemos confrontar esto? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 4, versículo 6. Ahí podemos comprobar cómo en el Dei Verbum es apoyado en las Escrituras, porque a veces ellos dicen, no, es que ustedes leen otras cosas que no son la Biblia. No, todos los libros que nosotros leemos, sobre todo los que son formativos teológicamente, y en este caso de la apologética, siempre son apoyados en la Biblia, en los pasajes bíblicos y en la historia obviamente de la iglesia, pero jamás nosotros vamos a leer un libro que sea un pensamiento de un papa, por ejemplo, o de un obispo, un cardenal o un sacerdote que ellos se imaginaron tal o cual cosa de Jesucristo. No, siempre conservando la línea de la sana doctrina. ¿Por qué? Miremos que en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor dice: Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Dense cuenta que el Señor aquí dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Nunca dice, enséñenles y escriban y mándenles cartas y escriban un librito para que ellos todos los días lo recuerden y lo lean. No, él era importante que no se perdiera esa tradición. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo iba a llegar limpia e intacta al otro oyente. Si yo hablaba, al otro le llegaba limpia e intacta, porque el Espíritu Santo ayudaba en esto. Obviamente también no queremos decir que el Espíritu Santo no colaboró en la elaboración de la Biblia, que no estuvo presente. Obviamente que sí.
Pero a nuestro Señor Jesucristo lo que le importaba era eso, que se transmitiera, el tradere, que fuera una tradición hablada, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se perdiera lo que Él hizo, lo que Él habló, lo que Él enseñó. Miremos ahora el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Qué nos dice? El Señor Jesús, ¿no? Dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. O sea, denme a conocer a toda la creación. Una vez escuchaba yo a un pastor que decía y yo sé que ustedes también han escuchado, que quien dijo que todo el mundo tiene que ser católico, que cómo así, que todos cualquiera puede profesar la fe en Cristo desde otra doctrina, o sea, no tiene que ser en la Iglesia Católica. Pues miren, yo les digo de una vez a ustedes, estas dos citas bíblicas, aparte de otras que existen, estas son la base fundamental de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Él ordena, dice, vayan y hagan que todos sean los pueblos, ¿no? En Mateo. En Marcos, vayan por todo el mundo. ¿Quién ordenó? Pues el Señor. Si no les gusta, pues están en contra del Señor. Si quieren hacer otra iglesia, irse para otro lado, están en contra del Señor. Esto no es que uno se lo invente, es que esto es palabra de Dios. Entonces, ellos, si quieren ser obedientes, si quieren amar al Señor, tienen que volver a la iglesia. Es así de sencillo, tienen que volver a la iglesia. Y nosotros, y ustedes que ahorita están escuchando estos audios y están formándose, anoten las citas bíblicas y sepan en qué momento pueden ustedes argumentar, arguirles, decirles, exhortarlos para que vuelvan y para que salgan de ese error en el que se encuentran, ¿no? Bueno, entonces, aquí notamos cómo Jesús ordenó predicar, proclamar. Nunca dijo escribir su evangelio, ¿cierto? Nunca escribir sobre él. Él ordenó predicar, proclamar y nunca escribir. Y de hecho, todos los apóstoles predicaron, ¿sí? Ustedes acuérdense o lean y todos predicaban la buena nueva que es Cristo mismo. Mientras solamente algunos escribieron algo muchos años después de haber predicado, ¿sí? Muchos años después, como el Evangelio de San Marcos, por ejemplo. El Evangelio de San Marcos se dice los biblistas y los históricos de la iglesia que es uno de los más antiguos de los 4 evangelios, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en este punto podemos saltar a lo que es la tradición. Acuérdense que ellos dicen, no, es que ustedes tienen tradiciones humanas, son tradiciones de hombres porque el Señor las condena y entonces dan la cita bíblica y todo. No es cierto, no es cierto. ¿Qué significa tradición? ¿Sí? Entonces, el mensaje escuchado por la boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, eso es lo que se llama tradición. Por eso nosotros decimos que nosotros venimos de una tradición divino-apostólica. Divino porque es sobrenatural, porque Jesucristo nos la dio. Apostólica, pues obviamente por los apóstoles. Entonces esa es nuestra tradición, divino-apostólica, ¿cierto? Escuchada de boca de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos y así sucesivamente hasta que llegó a nosotros, obviamente ya escrita. Pero acuérdense que la iglesia por eso tiene toda la autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 13, que nos dice San Pablo, le dice a la iglesia de Corinto, les dice, yo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Sí ve? San Pablo también lo dice. Y esa tradición, ese transmitir que es la tradición divina apostólica, viene desde Jesucristo. Eso no es tradición de hombres. Entonces ellos, cuando hablan de tradición, hablan de la tradición de los judíos, de los fariseos, de los escribas, ¿cierto? De los doctores de la ley. No, esa no es la tradición nuestra, porque nosotros nuestra tradición es desde Jesucristo, no más, no viene por otro lado. Entonces, hasta el año 50 de nuestra era, la tradición fue la única base de la predicación de los apóstoles y sus colaboradores. O sea, en el primer siglo, en la mitad del primer siglo, siempre se predicó, duraron 50 años y un poquito más, siempre predicando y haciendo lo que el Señor les ordenó, sin libros, sin nada, ¿cierto? Todavía. Hay algo que se llama la didaje, pero eso después lo veremos. Pero sin nada, simplemente lo que escucharon, ellos se lo transmitían a los demás y ya, eso era todo lo que se hacía. Bueno,
Yo creo que dejemos hasta aquí. Nos conectaremos en el otro audio. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ustedes tengan un excelente día, que sean bendecidos y que por medio de estos audios ustedes pueden alimentar la fe de otros, la suya propia y la de otros, la de sus familias. Que Dios nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.